Bueno, a toda nuestra comunidad, Colamer, bienvenidos todos, que el Señor los bendiga mucho. Bueno, yo creo que ha sido un año de bastantes situaciones que hemos afrontado como país, como familia, situaciones tal vez de dificultad, situaciones tal vez que nos han generado incertidumbres, situaciones que de pronto han generado algunos temores o algunos vacíos. Pero con ustedes quiero presentarles a dos familias de nuestra institución Colegio Americano que han pasado por situaciones y han podido salir victoriosos colocando los ojos en Jesús. Así que bueno, familias, bienvenidos, que el Señor los bendiga. Muchas gracias, profesor Daniel. Saludos a la familia Colamer. Agradecemos esta invitación. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, profe. Bueno, familia, muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Bueno, resulta que en el área de ética realizamos un trabajo, un collage, donde los estudiantes tenían que plasmar allí sus ideales, tenían que plasmar allí su parte emocional, sus proyecciones, sus hobbies, entre otros. Y me llamó mucho la atención el collage de Sergio y de Juan Eduardo, donde ellos mencionaban que esas fotos y esas imágenes habían sido muy importantes e impactantes para ellos, ya que estaban pasando por situaciones difíciles como familia. Así que les pedí que abrieran su corazón y nos comentaran qué estaba pasando allí. Así que, por favor, familia, abran su corazón y cuéntenos qué estaba pasando allí en ese momento. Vamos primero con la familia de Sergio y luego con la familia de Juan Eduardo. Esta foto a mí me la sacaron hace 2 años, en la cual yo me encontraba hospitalizado por un posible Guillain-Barré, el cual es un síndrome el cual afecta las piernas de tal manera que afecta cómo la persona camina. Entonces esa foto fue una foto que me sacaron antes de yo entrar a un quirófano, a una sala de cirugías, por lo cual me iban a tomar un examen que era requerido tomarlo ahí. Y yo me encontraba con mi padre mientras que esperábamos la sala de cirugías, y él estaba ahí acompañándome, y en ese instante con el cual él me tomó la foto. Bueno, profe, como familia, pues la verdad, primero que todo, aferrarnos a Dios y de nuestra parte, pues actuar y hacer lo posible, lo que estaba pues en nuestras manos, como padre nos tocaba. Sí, lo que dice mi esposo es verdad. Fue un momento crucial de nuestras vidas donde nos tocó sacar toda nuestra fe, toda nuestra unión familiar, toda nuestra fraternidad con nuestro hijo, para que él se sintiera apoyado, respaldado con el amor de sus padres. Y aunque fue un momento muy difícil, aprendí que los tiempos de Dios son perfectos y Él nunca se equivoca en lo que hace. Y las pruebas que pone Dios en el camino es para prepararnos. Yo en ese momento solo sabía que, fuera de tener a mi esposo a mi lado, el apoyo que tuvimos de parte del colegio, que también fue muy valioso, sabía que lo único que podía ayudarnos y aferrarme era en la mano de Dios. Solo Él podía ayudarnos y eso fue lo que hicimos. Bueno, le cedo la palabra al papá. Mi testimonio es sencillo. Con lo que tuvimos que nosotros vivir con esta experiencia, con la patología que tuvo Juan, lo que yo he sacado como conclusión definitivamente es que existe Dios. Fue una situación, no te voy a mentir, demasiado compleja, demasiado difícil, porque cuando lo vives, pues la verdad es muy difícil asimilarlo. Pero como dice el papá, muy confiados en Dios, con mucha fe, pero al mismo tiempo con mucho miedo, sin saber qué podía pasar. Pero fue una experiencia maravillosa, fue algo que nos cambió la vida, definitivamente. A veces uno se pregunta el porqué de las cosas, pero no es el porqué, es el para qué. Entonces, pues definitivamente esta experiencia de vida transformó nuestras vidas. Que cuando estás en una situación de estas, la verdad que el resto de problemas no son problemas. Bueno, hijos, impresionante como un padre, a pesar de las dificultades que ellos podían presentar, ¿ya? Porque
son situaciones difíciles para un papá. A pesar de esas situaciones, cómo el amor de un papá sobrepasó esas situaciones solo por sus hijos. Así que chicos, cuéntenos cómo sintieron ese afecto, ese amor de sus padres. Pues yo la verdad siempre mantenía en cama, pues en mi habitación, pero yo siempre veía a mis papás preocupados, entonces siempre los sentí cerca, nunca los vi alejados, también el apoyo y el amor al ver que yo pues me encontraba en aquella situación. Pues yo como que estaba acostumbrada a tener a mis padres cerca, pero pues como que en ese momento lo sentí más especial, ¿ya? Por ejemplo, la ayuda de mis padres también se sentía chévere cuando, digamos, no sé, mi papá llegaba y, digamos, me traía un ponquecito, entonces eso a mí me gustaba mucho, ¿ya? O cuando mi mamá me decía, bueno, vamos a jugar algo así, ¿ya? Y ya, y eso es como como sentí, digamos, ese calor de mis padres y como yo veía la situación. Bueno, familia, impresionante ver esos testimonios de vida y me hacen acordar cuando Jesús hace esos milagros tan impresionantes en el libro de Marcos. Y él siempre hace referencia a la fe. Cuando le dice, por ejemplo, a la mujer con el flujo de sangre, mujer, tu fe te ha sanado. Entonces, hoy mi pregunta, o bueno, una de las preguntas es para ustedes, ¿qué estaba pasando con su fe en ese momento? Situaciones como esas a uno quizás lo ponen a pensar, ¿por qué nosotros? ¿Por qué Sergio? ¿Por qué nos suceden tantas cosas? O sea, pero uno no tiene por qué cuestionar las cosas que Dios hace, sino preguntarse es, ¿para qué? A través de esto que está sucediendo, Dios, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué quieres formar? ¿Qué quieres edificar? ¿Para qué nos quieres preparar? Porque todo sucede por algo. Y en las manos de Dios siempre será para bien. Quizás hay situaciones donde quizás no salimos victoriosos. Yo le doy muchas gracias a Dios porque eso fue un milagro de Dios, fue un regalo de Dios, el que mi hijo se recuperara al 100% y que luego de ese suceso volviéramos a valoraciones y escuchar que él se pudo recuperar, porque no sé si las personas conocerán que es un síndrome de Guillain-Barré, pero era un diagnóstico con quizás una posibilidad de que mi hijo hubiera quedado en una cama. Y a pesar de que uno tiene que escuchar, porque pues es la ciencia, la medicina, pero yo solamente me aferré a Dios. Yo lo único que hacía era orar. O sea, y las respuestas a una oración de una madre, yo digo que siempre Dios las escucha. Y yo oré sin cesar. O sea, yo oraba mañana, tarde y noche. Y el cuarto del lugar donde dormía mi hijo se volvió para mí un cuarto de guerra. Yo clamaba, yo cantaba, tanto que en el hospital se deben de acordar de esto. Y yo lo que hice fue reclamar todas las promesas bíblicas que yo pude encontrar para la sanidad de mi hijo. Y en la cama de mi hijo, mira, coloqué este letrero. Esta es Jeremías 33:6. Y yo solamente decía, Señor, yo creo en tu promesa. Yo creo que mi niño es sano porque tú eres un Dios de milagros. Tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Y yo lo único que hice era eso, aferrarme a las promesas. Y esto aún lo tiene él pegado en la cama, en su cama. Se lo coloqué en la camilla donde él dormía en el hospital, en la clínica del Club Noel. Y aún lo conserva pegado en la cama de su habitación. Y nosotros no, nosotros antes esto nos unió más, nos aferramos más a Dios, nos dimos cuenta del verdadero amor de Dios para con uno, como uno debe estar también con él. Y gracias a Dios, a pesar de que era un diagnóstico una enfermedad que en vez de mejorar, la persona empeoraba. Y los médicos se quedaron aterrados porque vieron que él, en vez de empeorar como hace la enfermedad, antes él mejoraba. Ellos decían que era la primera vez que un paciente en el Club Nobel con ese diagnóstico
mejoraba y tan rápido. Y gracias a Dios, profesor, todo se fue dando, gracias a Dios. Y esa prueba yo no sé, solamente Dios sabe y solamente Dios juzga y Él sabrá. Pero yo creo que esa prueba en ese momento la superamos. A ver, profesor, puedo empezar por decirle que Juan Eduardo, al poco tiempo de haber empezado su quimioterapia, diga usted, no sé, como al mes y medio, si no fue antes, toda la doctora que le hizo el tratamiento a él, que fue tratado pues por ella, yo fui al consultorio y ella me dijo: Carmenza, a Juan Eduardo hay que rasurarle, hay que quitarle todo el pelo, porque él ya va a empezar a caérsele el pelo y él hay que rasurarlo, hay que quitarle todo el pelo. Entonces yo le dije: doctora Margarita, yo le voy a decir algo, pues yo sé que puede sonar ridículo y de pronto usted hasta podrá reírse de mí, pero es que a Juan Eduardo no se le va a caer el pelo. Entonces ella me miró y se rió y me dijo: no, Carmenza, a Juan Eduardo se le va a caer el pelo. Yo le dije: yo tengo una fe inmensa en Dios, que yo sé que a él no se le va a caer el pelo. Y ella me dijo: yo llevo muchos años en esta carrera y solamente he visto 2 niños que no se le han caído el pelo. Si eso pasa, Juan Eduardo sería el 3er niño en todos estos años que llevo. Y le dije: pues él es el 3º, doctora Margarita, porque a él no se le va a caer el pelo. De hecho, nosotros habíamos pensado en un principio que si eso era así, tanto papá como mamá y hermano, solidarizándonos con Juan para que él no viera de pronto su rasurada de pelo tan rara, pues lo íbamos a hacer todos en grupo. Y a Juan Eduardo no se le cayó el pelo. Juan Eduardo sí se le cayó el pelo por partes, pero fue muy poquito. Pero cuando Juan fue diagnosticado, que eso es otro milagro de Dios, porque hay niños que dan mucha vuelta para ser diagnosticados. Juan Eduardo fue diagnosticado el mismo día que el pediatra lo vio. Nosotros nos fuimos para una institución privada como Imbanaco, que en ese momento no recibía ningún paciente de EPS, solo pacientes particulares y con medicina prepagada. Cuando nosotros llegamos, la primera pregunta que nos hicieron fue: Juan Eduardo, ¿por qué institución viene? Y nosotros le dijimos: por EPS, haciendo claridad que Juan Eduardo hacía 20 días había sido afiliado a la EPS, solo 20 días. Yo le digo eso a la niña y me dice: no, es que aquí no atendemos por EPS. Pero llegamos con una necesidad tan grande para que nuestro hijo fuera atendido, porque llevábamos un diagnóstico muy severo, que yo le dije a la niña: mira, a mí no me importa, atiéndonoslo, así sea particular, pero yo necesito que atiendan a mi hijo. En ese momento Juan Eduardo fue ingresado y nosotros no teníamos ni la mínima idea de lo que se nos venía encima, en todo, en tratamientos, en protocolos y en gastos. Empezamos a firmar pagarés desde el momento en que Juan Eduardo fue ingresado a la clínica. Y a las 2 de la mañana me llaman, la niña me dice: ¿sabe qué, señora Carmenza? Acabamos de llamar a Comeva EPS, que todos los gastos corren por cuenta de la EPS, que ustedes no tienen de qué preocuparse por absolutamente nada. Eso es Dios, ahí no está la mano de nadie más. Y la cuenta en ese tiempo fueron de 972 millones de pesos, porque aún conservo el recibo de caja. Y el papá y yo estábamos con la cabeza grande porque no sabíamos cuánto era el copago de todo eso.
Y cuando llegamos a casa, oh sorpresa, copago cero. Bueno, familia, después de escuchar estas palabras tan increíbles, tan inmensas y que nos llenan de valor, ¿qué les diría hoy ustedes a los padres de familia del colegio americano y a toda la institución? Yo les podría decir que ante cualquier circunstancia, que calamidad, dificultad, sea la que sea, económica, en salud, hay que agradecer a Dios por todo. Y hay que colocar la situación, entregársela a Dios. Dios tiene el control de todo lo que nos sucede. Desde que nos levantamos tenemos la bendición de poder contar con Él. Si nosotros lo buscamos. Si nosotros a través de la oración podemos conquistar el corazón de Cristo y buscar el favor y la misericordia de Él para nuestras vidas. Y la oración es un arma poderosa, es un arma muy grande que si nosotros hacemos uso de ese recurso en tener una comunión, porque lo que a nosotros nos sucede no es desconocido para los ojos de Dios. Entonces, no hay por qué desesperarnos en medio de una circunstancia si conocemos que existe un Dios tan grande y mucho más grande que el que está en el mundo, porque pues todas esas son tribulaciones y circunstancias que son terrenales. No, mira, de mi parte, profe, yo lo que puedo transmitir es que definitivamente no podemos perder la fe en Dios y que todos los días debemos estar siempre prendidos de la mano de Él, porque definitivamente es nuestro creador, es nuestro Padre Celestial, y que definitivamente sin Él no somos nada. Así hagamos lo que hagamos, vivamos como vivamos, pero definitivamente no podemos perder, digamos, como ese horizonte. Profe, yo a lo que dice Eduardo quisiera añadir que todos los días que se levanten a los papás y vean a sus hijos, le den gracias a Dios y no se cansen de darlas. Que sus hijos están bien, que sus hijos están sanos. No solamente sus hijos, su familia. La gratitud y el agradecimiento con Dios todos los días te trae más a tu vida. Que Dios no los deja, Dios no nos deja, Dios no nos abandona. Dios es bueno, grande y misericordioso. Y yo siempre voy a repetir lo mismo todos los días de mi vida. Dios es bueno. Dios es muy, muy, muy bueno. Wow, familia, impresionante esos testimonios de vida. Así como dice el libro de Isaías, de una forma muy poética, que aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por las aguas no te anegarás, no te ahogarás. Es impresionante ver que las situaciones difíciles hacen parte de la vida cotidiana, situaciones difíciles y las situaciones aún de alegría. Pero esas situaciones difíciles o de adversidad, a pesar de que pasemos por ellas, no nos ahogaremos, no nos quemaremos. Así que, familia, recordemos poner siempre los ojos en Jesús, así como estos testimonios de vida nos enseñan colocar los ojos en Jesús. Los milagros de Dios son grandes y ese es nuestro mayor logro, poner nuestra confianza en Dios. Bendiciones, familia. Hasta la próxima.